de la excelentísima señora vicepresidenta, portavoz y consejera de Empleo, Empresa e Innovación, a los efectos de informar sobre el contenido de los acuerdos alcanzados en el Grupo de Trabajo de Innovación creado en la Asamblea de Extremadura, solicitada por el Gobierno de Extremadura de conformidad con lo previsto en el artículo 202.1, apartado A, del reglamento de esta Cámara Legislativa, y cuyo registro de entrada fue el 15.588. Así pues, en primer lugar y por tiempo de 15 minutos, tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno. Buenos días, señorías. Ruego silencio, señor Sánchez Álvarez, en el hemiciclo. Gracias, señoría. Comparezco a petición propia para informar en la Cámara del proceso de negociación y de la culminación del mismo en forma de acuerdos que el Gobierno y el Parlamento han materializado en materia de innovación. Siempre hemos creído desde el Gobierno que el clima de consenso en temas estructurales es una garantía real de la eficacia, de la transparencia y de la estabilidad de las políticas públicas. Por ello, es un honor comparecer para exponer el proceso y los resultados del grupo de trabajo que ha consensuado el mapa, el horizonte y la hoja de ruta en esas políticas para la investigación y para la innovación en Extremadura. Como saben, impulsamos un proceso de consulta con el conjunto de la sociedad extremeña que pudiera facilitar un pensamiento abierto, que aspirara a la excelencia compartida y que cediera protagonismo a la sociedad en la búsqueda de esa excelencia. Y creo que este gran acuerdo ayuda a incorporar perspectivas nuevas fuera de una política arreglada y pautada, y quiero agradecerlo al conjunto de la sociedad y, por supuesto, a los grupos aquí representados, porque ha sido un proceso guiado por la responsabilidad y por la visión a largo plazo. Vivimos en un contexto de cambios complejos y acelerados de índole económica, social, política, medioambiental, y es el momento de la acción, de enfrentar obstáculos, de hacernos más fuertes, de aprender de nuestros errores, de trabajar desde el consenso para abordar nuevos retos. Y en este contexto, la política debe buscar otros espacios más amplios, más abiertos, donde se generen ideas de alta calidad, donde se comparta el conocimiento y donde el pensamiento colectivo se multiplique. Espacios para abordar procesos de transformación, de renovación, de cambio en nuestro modelo de crecimiento. Pero el desafío del cambio no consiste en rechazar el pasado. Hay que reinventarlo. Mirar lo que se ha hecho, pero con otros ojos, o si quieren, educar la mirada hacia nuevos retos. Sabemos que la innovación no es un reto abstracto, no es ni una moda ni una etiqueta. No hace mucho tiempo innovar era una opción, una ventaja competitiva. Hoy es un factor de supervivencia, es un elemento de selección natural y debe ser una actitud. Y como actitud debe contagiar a los colectivos, a las empresas, a las organizaciones y de ahí a las regiones y a un país. Por eso estamos convencidos de que el camino que compartimos hoy en el diseño, en la planificación y en la puesta en marcha de las políticas de innovación es una garantía de la eficacia, de la excelencia y de la estabilidad, y esto es muy importante, de las políticas públicas en materia de innovación, para que no estén esas políticas a merced de los cambios de un Gobierno, para que sean permanentes en el tiempo, para que entre todos construyamos esos trazos, para que avancemos en ello y para que tengan permanencia en el tiempo. Necesitamos un ecosistema favorable a la innovación y un entorno donde los poderes públicos apoyemos las iniciativas privadas con infraestructura y con una red de servicios de apoyo. Un ecosistema en el que las infraestructuras científico-tecnológicas se coordinen de manera efectiva con las demandas que expresa
el tejido productivo. Necesitamos un modelo en el que la Administración garantice leyes y regulaciones que no sean un obstáculo para la actividad innovadora, porque a veces lo han sido, sino que se conviertan en un impulso, en un estímulo para esa actividad. Necesitamos una estrategia territorial que vaya más allá de atender simplemente conocimientos científicos o tecnológicos imprescindibles. Hay que tener una aspiración e ir mucho más allá. Necesitamos apostar por una dimensión global en la innovación, como la tiene el mercado o como la tienen las ideas. No podemos tener una visión regional o local. Estamos en un mundo globalizado y tenemos que avanzar en la globalización del concepto de innovación, aportando desde Extremadura nuestro sello, y un concepto de innovación abierta, por supuesto, y en red. Pues bien, las bases para potenciar lo que he esbozado como este ecosistema de innovación está en 3 documentos de planificación, trabajados y consensuados por estos grupos, por todos los grupos parlamentarios que integran esta Cámara. Estos documentos son, como saben, la Estrategia de Especialización Inteligente, el 5º PRI y la Agenda Digital. Empezando por la Estrategia de Especialización Inteligente. Decir que en diciembre el presidente Monago y los representantes de los 4 grupos firmaban esta estrategia reconocida como RIS3. Es un documento que se alinea con los cambios que prevé la política de cohesión para el periodo 2014-2020. La principal novedad es el apoyo a la programación integrada, el enfoque hacia los resultados, el refuerzo de la cohesión territorial y la simplificación en la ejecución. Esos son los sellos de esta estrategia. Una estrategia que está siendo referente, y hay que decirlo, porque todos los que estamos aquí somos coautores de esta estrategia, pero está siendo un referente en Europa. Fuimos la primera región que presentó la estrategia ante la Comisión Europea y es una estrategia ya comentada en muchos foros para la innovación, tanto públicos como privados, y nos tenemos que sentir orgullosos de eso. La estrategia, la RIS, de Extremadura es una agenda integrada para la transformación de la región. Hemos querido tener esa ambición para, desde la innovación, desde las políticas de I+D+I, trazar una hoja de ruta para la transformación de esta región. Y tiene 5 puntos esenciales. Primero, focaliza el apoyo de las inversiones hacia prioridades, retos y necesidades regionales. Segundo, se basa, porque se tiene que basar en nuestras fortalezas, en nuestras ventajas competitivas, en nuestro potencial de excelencia como región. Tercero, se apoya en la innovación tecnológica, pero está basada en la práctica, porque tiene que impulsar la inversión en el sector privado. En cuarto lugar, involucra a los principales agentes claves de la región y, en último lugar, incluye un sistema sólido de evaluación y seguimiento. Es imprescindible porque hay que testar, hay que chequear, hay que evaluar las políticas públicas también en materia de innovación. Y en cuanto al proceso de elaboración, se ha optado por un sistema de participación bottom-up que arrancó, como saben, con el Foro One, que continuó en la elaboración de un documento de consenso y que se ha basado en todo momento en un modelo de gobernanza participativa abierto a la sociedad. Y ese modelo de gobernanza participativa de esta estrategia se está poniendo como referencia en Europa. Esta estrategia parte de un diagnóstico del sistema de innovación de Extremadura y analiza nuestros recursos y nuestras capacidades a través de un análisis DAFO. Y este análisis nos ha permitido saber las áreas de especialización donde podemos alcanzar la excelencia internacional y, sobre todo, nuestra diferenciación. Pero, y esto es una novedad que quiero resaltar, siempre teniendo claro que la excelencia debe ser sostenible en el tiempo, que no
podemos buscar áreas en las que nuestra tierra pueda destacar solo de forma coyuntural. Ese análisis DAFO ha señalado como las principales debilidades de nuestra región el desempleo estructural, el elevado peso del sector público, la escasa industrialización, el bajo gasto en I+D+I y una cultura emprendedora e innovadora muy poco desarrollada. Y todo ello resultado de un modelo económico que se ha desarrollado durante décadas y que no ha dado como resultado que Extremadura se acerque a las medias nacionales en los principales indicadores. En cuanto a la fortaleza, destacan nuestras condiciones climatológicas favorables, la alta calidad de nuestras materias primas, el potencial de sectores con amplio recorrido para la innovación, como el agroalimentario, el turismo o las energías renovables, y una imagen, y esto es muy importante, de Extremadura asociada a la calidad de vida, así como nuestras relaciones históricas y culturales con Latinoamérica. Y una vez teníamos, por un lado, las debilidades y, por otro, nuestras potencialidades, el camino a seguir era estudiar cómo podíamos convertir esas debilidades en fortalezas. El documento RIS refleja una visión compartida de lo que queremos hacer y se puede resumir así. Posicionar a Extremadura como un espacio para la innovación en gestión sostenible en recursos naturales para la generación de energías y usos industriales y la aplicación de tecnología para mejorar nuestra calidad de vida. Convertir esa realidad, esa visión, en un objetivo más amplio es a lo que está entregado este Gobierno, y eso significa aumentar el tamaño, el valor añadido y la competitividad de nuestro tejido económico productivo. Esa es la clave. Y aquí tenemos que hacer también la definición de los sectores. Es decir, tenemos el análisis previo y la visión y hay que definir los sectores. ¿Cuáles son los sectores estratégicos para diseñar ese patrón de especialización? Pues bien, se han definido 5 áreas de excelencia para contribuir a mejorar la calidad y la calidad de vida al final de nuestra región y nuestra competitividad como región. La excelencia en estas áreas de especialización dependerá, y esto también es importante, de posibilitar la aplicación de dominios científicos y tecnológicos de carácter transversal derivados de los recursos de nuestro sistema de ciencia-tecnología. Es decir, nuestros sectores de especialización los definimos: agroalimentación, energía, turismo, salud y las tecnologías de la información y la comunicación de forma transversal. Y ahora los dominios científicos y tecnológicos transversales que deben colaborar en el desarrollo de estos sectores, que son biología y ecología, química, bioquímica y biotecnología, ecodiseño y nuevos materiales, electrónica y automática y la ingeniería software. Basta con conectar las áreas de excelencia con los dominios tecnológicos para encontrar un amplio abanico de campos de actuación y de innovación. Hablamos, por ejemplo, del agroturismo, hablamos de la gestión inteligente de la energía, de la ciencia y la tecnología de los alimentos, de acciones dirigidas a la atención sociosanitaria o al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Son solo algunos ejemplos de los sectores donde debemos alcanzar nuevas cuotas en ese ecosistema de innovación. Y estos sectores tienen que estar nutridos, las acciones, las decisiones, con nuevas fuentes de financiación, las que vienen del marco estratégico, y también acceder a otras fuentes de financiación europeas como el programa Horizonte 2020, COSME, NER 300, LIFE, Erasmus+, Europa Creativa. Tenemos que ser proactivos en la captación de fondos, tenemos que ser excelentes en la captación de fondos, tenemos que ir juntos, porque va a haber muchos recursos europeos que se van a decidir por la concurrencia competitiva. Ya no es lo que venga a las regiones, ya es lo que cada región pelee para conseguir esos fondos. Y tenemos que saber muy bien dónde queremos ir y con qué instrumentos y herramientas para conseguir fondos de futuro en nuestra región. Y la combinación de todos los fondos regionales, nacionales y europeos nos deben llevar, sin duda, en el horizonte
de la Extremadura 2020 a cambiar nuestro tejido empresarial, nuestro tejido productivo, porque eso es lo que va a ayudar a diseñar una nueva Extremadura, a que Extremadura dentro de una década sea una región que del camino de la innovación, de la investigación, del desarrollo, haya sido capaz de avanzar con nuevos fondos y nuevas inyecciones de fondos hacia una ventaja competitiva que nos permita recortar distancias con el resto de las regiones. Me quedo sin tiempo para diseñar lo que establece o lo que establecemos en el quinto Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación y en la Agenda Digital, y utilizaré el último turno para establecer algunos aspectos que quería destacar. Y quiero terminar con unas conclusiones. Los documentos que hemos consensuado son los 3 pilares fundamentales de un proyecto global que debe apoyar, como decía, la construcción de la Extremadura del futuro. La innovación, como actitud, es una muestra de vitalidad social y corporativa. Es una seña de identidad de las sociedades despiertas, esforzadas en construir un futuro a través de nuevas soluciones y con unos objetivos de crecimiento perfectamente identificados que respondan a los nuevos retos sociales. Vaya terminando, señora vicepresidenta. Termino ya, presidente. Todos los agentes que estamos implicados en la investigación y la innovación nos debemos comprometer para dedicar nuestros esfuerzos a estos logros en los próximos años, para mejorar la gobernanza del sistema público de investigación, para hacerla más eficiente en coordinación con la universidad, y es esencial, que tiene que gestionar con la máxima eficiencia los recursos públicos en una triple dimensión: fomentar el talento, generar conocimiento y transferirlo. Este gran compromiso debe alcanzar, como he dicho al principio, un periodo de tiempo lo suficientemente amplio para que exista seguridad y estabilidad en la estrategia al margen de los gobiernos. Y esto es, señoría, lo que pretendemos alcanzar con este gran acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, a continuación, turno para cada uno de los grupos parlamentarios de menor a mayor representación. En primer lugar, el Grupo Mixto, la agrupación de diputados del PRES-CRES. Señor Benito, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Buenos días. Señora vicepresidenta, desde mi grupo tenemos que reconocer que la metodología empleada para llegar a revisar estas estrategias y estos planes ha sido, yo creo que, muy correcta. Se ha contado con todo el grupo, se ha pedido la colaboración de todo el mundo y creo que es la forma de hacer las cosas. Ante eso no podemos decir más que estamos muy satisfechos de cómo se ha abordado por parte del Gobierno este tema. En relación a lo que usted ha dicho, mire, yo voy a parafrasear al señor Escobar y voy a decir que el papel lo aguanta todo. Nosotros podemos poner en el papel los mejores planes y sean muy aplaudidos por Bruselas y por Europa, que si no se llevan a la práctica, si eso no tiene un resultado práctico que haga que de verdad mejore la calidad de vida de los ciudadanos, estos planes se quedarán en eso, en el papel. Y, desde luego, nosotros no queremos que esto se quede en el papel. Usted ha dicho cosas aquí que nosotros hemos defendido desde el principio como grupo parlamentario, y es que Extremadura necesita un plan de industrialización, un plan de comercialización, un plan empresarial serio. De hecho, nosotros tenemos una propuesta que traeremos, Dios mediante, el próximo pleno a de pronunciamiento referida a solicitar al Gobierno de España, en colaboración con el Gobierno de Extremadura, la posibilidad de que se haga un plan especial de industrialización para Extremadura. Espero que ya el tema del aborto haya quedado resuelto y nuestras propuestas puedan venir a pleno. Por otro lado, hay algunas contradicciones también en su exposición. Usted decía que quiere contar con todo el mundo para traer fondos para Extremadura, de todos los
Bueno, pues hay una cosa que no han contado con todo el mundo, que han sido el tema de la deuda histórica. En la comisión mixta no han querido que estemos los demás grupos representados. Supongo que eso será porque no se considera la deuda histórica como fondos, aunque yo creo que sí, fondos sí son, y más de los que en principio su Gobierno va a solicitar o ha solicitado. Entendemos que todas las medidas que se tomen, si sirven para el desarrollo de nuestra comunidad y para la calidad de vida, bienvenido sea. Pero insisto en que en el papel todo está muy bien, que está muy bien que nos aplauda Europa por las cosas que hacemos en el papel, pero seguimos teniendo una balanza negativa en nuestra comunidad, seguimos teniendo un paro importantísimo, seguimos teniendo una destrucción de empresas y de empleo importantísimo, hablaba usted de la energía, seguimos siendo una comunidad que produce mucha energía, pero a la que le cuesta muchísimo pagarla a los ciudadanos. Y, además de eso, las primas de las energías renovables han desaparecido, con lo cual muchas industrias y muchos industriales extremeños han tenido que caer en la bancarrota. Es decir, hay muchas cosas que hay que corregir para que estos planes, de alguna manera, se puedan llevar a la práctica. Porque si no se corrigen, va a ser muy difícil que aquí hagamos nada. En el papel va a quedar muy bien, nos van a aplaudir sobre el terreno, pero nada más. Por eso, desde mi grupo parlamentario, aplaudimos la metodología, aplaudimos la voluntad del Gobierno de realizar estos planes. No nos duelen prendas a la hora de reconocer que se ha hecho desde un punto de vista democrático y de consenso todos estos planes, pero sí pedimos actuaciones prácticas concretas. Nosotros lo hemos dicho siempre, a los regionalistas nos tendrán siempre para defender los intereses de Extremadura y de los extremeños. Cuenten con nosotros, de verdad, cuenten con nosotros. Nosotros vamos donde haya que ir y protestamos lo que tengamos que protestar y aportamos lo que tengamos que aportar, siempre que estemos defendiendo los derechos de Extremadura y de los extremeños. Por eso digo que, señor Escobar, le voy a citar otra vez, el papel lo aguanta todo, pero aquí lo que queremos es que las cosas pasen del papel a la realidad y que estos planes al final signifiquen una mayor calidad de vida para todos los extremeños. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Beneito. A continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes, tiene la palabra su portavoz, señor Escobar, por tiempo de 10 minutos también. Con su permiso, señor presidente. Señores diputados, buenos días. Señora vicepresidenta, Izquierda Unida tenía que participar en el proceso de diseño de las políticas de innovación e investigación que van a afectar a nuestra comunidad esperamos que durante los próximos años. Tenía que ser así porque nosotros, naturalmente, estamos interesados no solamente para lamentarnos del presente triste y en muchos aspectos dramáticos en el que se encuentra nuestra comunidad, sino para intentar mirar un poco a medio plazo y largo plazo y dejarle a las generaciones que están preparándose, a las que vienen después, una pequeña luz de esperanza, porque esta tierra puede ser un paraíso. Esta tierra puede ser el sitio en el que los extremeños, y muchos que no lo son y que podrían venir de fuera, vivieran de una manera digna, de una manera agradable y disfrutaran de los recursos de esta comunidad. Por eso teníamos que participar en ese proceso y ratifico lo que ha dicho el señor Beneito, que el mecanismo, el método para el debate me parece que ha sido correcto y no estaría de más que se trasplantara, que se transfiriera a otras áreas de discusión y de debate de lo que nos interesa. Nos parecemos que había que contar con todos los sectores de la sociedad extremeña, con la comunidad académica, con la comunidad científica, para elaborar para diseñar unas estrategias que puedan dar un fruto evaluable. Usted ha ido tomando apuntes con la velocidad que he podido y me he quedado, será de formación profesional, con el último punto, el de la evaluación. Si no somos capaces periódicamente de revisar cómo va la programación, estaremos periódicamente vendiendo, pues eso, no digo vendiendo humo, pero haciendo proyectos y haciendo declaraciones de intenciones, y por eso le aseguro, le garantizo que periódicamente, con una periodicidad razonable que permita la evolución de las acciones, que permita saber cómo van, vamos a hacer que usted comparezca aquí con cierta frecuencia, no va a ser mensual, se lo aseguro, pero sí con cierta frecuencia para que usted nos vaya diciendo cómo va la evaluación.
Hacer una programación bonita es relativamente fácil. Los profesores, por obligación profesional, sabemos algo de eso. Incluso al empezar el curso hacemos la programación general anual. Un voluminoso documento en el que tratamos de anticiparnos, tratamos de prever todo lo que va a ocurrir a lo largo del curso y periódicamente también por formación profesional, porque la evaluación tiene que ser continua para que tenga resultados evaluables y que permita corregir sobre la marcha. Vamos a hacer que usted comparezca aquí para que nos cuente eso. Y efectivamente la parte de la evaluación nos interesa muchísimo. Usted ha explicado aquí en términos sociológicos, socioeconómicos, sociopolíticos, lo que sería poner en práctica una estructura DAFO, en la cual vemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras amenazas, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. Y algún economista de esos que sabe mucho más que yo ha dicho que el análisis DAFO requiere una respuesta REPA. Le digo cuál es la respuesta REPA. Reconocer las debilidades. Si no sabemos lo que nos pasa, como el médico, difícilmente podemos ponerle remedio. Hay que evaluar las amenazas, porque no somos una isla, no estamos flotando en el espacio sin que haya interferencias de otros agentes económicos, de otros territorios, de otros aspectos de la evolución socioeconómica de la sociedad. No estamos aislados en el mundo, ni en España, ni en Europa. Por eso hay que evaluar las amenazas. Hay que potenciar las fortalezas. En lo que somos buenos tenemos que aprovecharlo. Tenemos que, en lo que nadie puede competir con nosotros o en lo que podemos tener ventaja para competir, eso es lo que tenemos que desarrollar. Si me permite un símil deportivo, el que es alto y fuerte tendrá unas opciones en determinados lances deportivos y los que son pequeños y rápidos tendrán otros lances. Yo sé que eso, trasladándolo a la economía, quiere decir un análisis riguroso de dónde estamos, cuáles son nuestros recursos, qué es lo que podemos hacer y, finalmente, aprovechar las oportunidades. La A de la REPA es aprovechar las oportunidades, porque los trenes pasan y no siempre pasan cuando queremos, sino pasan cuando la historia, cuando la evolución económica, cuando los diferentes equilibrios estratégicos económicos que hay hacen que pase el tren y, si no aprovechamos las oportunidades, podemos estar muy bien preparados, saber en qué somos buenos, si no cogemos el tren, se nos va. Por eso hay una parte que me ha gustado de su intervención, en la que nosotros, desde luego, compartimos, porque somos los pesados, los de la intervención pública. Usted ha hablado de políticas públicas de innovación. Si aquí no tenemos un sector industrial puntero, como tienen en otras zonas del país o en otros países, y no innovan, no investigan de cara al mercado, alguien tendrá que hacerlo. Siempre reclamamos la intervención pública como necesaria ante la ausencia de respuestas de otro tipo. Por eso, que las políticas públicas de innovación puedan ser aprovechadas por el Gobierno extremeño, por los gobiernos extremeños que pueda haber, eso nos parece absolutamente necesario. Y creo que, efectivamente, partiendo de lo global, tenemos que buscar la proyección. Partiendo de lo local, tenemos que buscar la proyección global. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de tener una visión muy localista y de buscar brillos puntuales. En esta comunidad hubo determinadas aventuras industriales que acabaron en sonoro fracaso. En tiempos hubo una fábrica de ordenadores en Cáceres. Algunos ni lo saben. Les preguntan a los más jóvenes ahora, ¿cómo? ¿Una fábrica de ordenadores en Cáceres? Sí, creo que se llamaban Dragón y tuvo una vida bastante efímera. En Alburquerque hubo una fábrica de bicicletas y algunos ya decían, a los de Eibar y a los del Goibar los vamos a quedar. ¿Qué duró? Eso fueron apuestas erradas, porque en eso no está en nuestras fortalezas. No podíamos aprovechar esas oportunidades porque era imposible. Luego llega la competitividad y, naturalmente, no podíamos competir. Han sido, y solamente quiero mencionar esas dos porque ha habido otras aventuras industriales que estaban completamente fuera de nuestra fortaleza y no podíamos aprovechar nuestras oportunidades. Nosotros tenemos que intentar potenciar aquello en lo que somos buenos. Usted ya sabe que hay ahí ámbitos de investigación, sobre todo en lo que es el sector agroindustrial, agroalimentario. Hay una capacidad enorme de crecimiento y de potencial y en eso difícilmente pueden competir con nosotros, porque el clima no se puede cambiar, ni las dehesas ni las tierras se pueden llevar de una parte para otra. El personal sí, se puede preparar, se pueden hacer inversiones. Y hay una cosa en la que quizás no comparto el optimismo de usted, a pesar de que efectivamente ha sido relativamente modesta. Necesitamos una herramienta financiera para todo eso. Si no tenemos esa herramienta financiera, difícilmente conseguiremos que esos proyectos que están en los cajones tomen cuerpo, tomen realidad y produzcan esa secuencia que todos deseamos: creación de empleo, creación de riqueza, aumento del bienestar en nuestra comunidad. Le invito a que este método que se ha puesto en práctica con este tema y que nosotros asumimos se traslade a otros órganos de gobierno y otros órganos, sobre todo en decisiones que trascienden ampliamente lo que es una legislatura. El modelo productivo extremeño no se va a cambiar en una legislatura. Como no se hace una casa en un verano,
pero sí los cimientos hay que ponerlos. Y creo que en ese sentido, protagonismo de lo público, herramientas financieras, mirando a lo lejos y proceso de evaluación, creo que podemos conseguir que si no, ese barbecho que estamos haciendo, esa siembra que estamos haciendo, si no lo vemos nosotros, la vean otras generaciones que están ya muy cerca y que vienen detrás de nosotros. Nada más, señora vicepresidenta, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ramos, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Bien, hoy venimos aquí a hablar de un acuerdo y, como acuerdo que firmamos, lo esperable de este debate en el Parlamento es que todos digamos lo bueno que es, analicemos como un gran acuerdo y como un proceso perfecto de elaboración. Sinceramente, yo siempre he creído que lo que pasa en este Parlamento a veces es un micromundo. Es decir, nosotros tenemos una percepción de la realidad y los ciudadanos tienen otra radicalmente distinta. El proceso, aquí se ha dicho que el proceso de elaboración ha sido perfecto. Nosotros estamos de acuerdo con el documento. Nosotros firmamos un acuerdo porque creemos que es bueno, creemos que el documento es bueno, creemos que las conclusiones del acuerdo son buenas. Eso no quiere decir que tengamos la misma visión sobre el proceso ni que tengamos la misma visión sobre las políticas de innovación que se hacen en Extremadura. Nosotros hemos tenido un mes, tuvimos un mes para analizar el documento. Es más, por el número de diputados que tuvimos, el PSOE fue capaz de analizar el documento y a los grupos minoritarios les fue más complicado. Pero al preguntar, porque para analizar el documento preguntamos a los sectores económicos, hemos preguntado a empresarios, hemos preguntado a investigadores, hemos preguntado a gente de la innovación sobre qué le ha parecido el proceso para la elaboración del documento de la Estrategia de Especialización Inteligente. ¿Saben lo que nos han contestado? Que seguramente cada uno de los actos que se han hecho un acto de presentación, un acto de clausura y varios talleres. Eran simplemente para cubrir el expediente. Y no lo decimos nosotros, lo han dicho personas que han participado en el proceso. No ha sido un proceso participativo. Sí es cierto que se ha vendido un proceso participativo, pero no lo ha sido. Un proceso participativo fue el acuerdo de la anterior legislatura del Pacto Social de Reformas Políticas para Extremadura. Participaron los sindicatos, participaron los empresarios, participó la sociedad, participaron los partidos políticos. Los empresarios y los sindicatos nos han dicho que han echado de menos que no se haya contado con ellos para este acuerdo. Y la vicepresidenta me dirá que se ha contado con la gente que designó cada uno de los sindicatos en los grupos de innovación que tienen creados. Sí, eso es cierto, pero con los sindicatos no se ha cerrado ese acuerdo. Nosotros no lo hubiéramos hecho. Como he dicho, creo que a veces la percepción de lo que pasa aquí es radicalmente de lo que pasa en la calle. Creo que la estrategia de marketing del Gobierno del señor Monago lo que ha creado es un decorado de una película que no es real. Y a veces me da la percepción que ni los diputados del Partido Popular ni el Gobierno del Partido Popular es capaz de salir de ese decorado. Porque cuando sales a la calle, ves a los extremeños lo que sufren, es radicalmente la realidad a lo que vive el Gobierno de la Junta de Extremadura. Por eso, sinceramente, estamos de acuerdo con el acuerdo, estamos de acuerdo con el documento, pero creemos que no se han hecho las formas de la mejor forma. Creemos que existe una estrategia radical para vender otra Extremadura. Y es cierto que tenemos un presidente muy cinematográfico. Empezó protagonizando una película que era Wall Street, reuniéndose con los empresarios del IBEX porque iban a invertir en Extremadura. Nadie ha invertido en Extremadura. Posteriormente ha anunciado, como si fuera bienvenido Mr. Marshall, que aquí en Extremadura van a venir los americanos. En el último foro en Mar, para presentar el documento, dijo que había firmado un acuerdo con los americanos. Otra película, otro fracaso, algo que no veremos y que no se beneficiarán los extremeños. Sinceramente, creo que la realidad en la calle es radicalmente distinta. Cada día cierran empresas, cada día hay más extremeños en paro. Cada día hay más innovadores y más empresarios que no son capaces de emprender porque encuentran muchas trabas burocráticas y esa es la realidad que vive la gente. Se han definido varios sectores que para la innovación en Extremadura en los próximos años. Se ha definido la agroindustria, lo compartimos, creemos que es uno de los sectores prioritarios en Extremadura, pero dudamos por qué entonces el Centro Tecnológico de Zafra, del Cerdo Ibérico, está abandonado.
¿Por qué el centro de Plasencia de Agricultura Ecológica está abandonado? ¿Cómo vamos a hacer innovación? ¿Cómo vamos a hacer la agroindustria más competitiva si hemos abandonado los centros tecnológicos que pusimos los socialistas? Se ha puesto otro sector prioritario que lo compartimos, que es el de las energías. Y se puso por una razón, por las energías renovables. ¿Sabe quién se ha cargado las energías renovables definitivamente en este país? El Gobierno del Partido Popular. Sí es cierto que era un sector prioritario para Extremadura, que era el futuro de Extremadura, que era la esperanza de Extremadura, pero desgraciadamente, por culpa de la gestión del Partido Popular, ha dejado de ser la esperanza de Extremadura para convertirse en un problema para los empresarios que invirtieron en energías renovables. También se ha puesto el sector de la salud, lo compartimos. Los socialistas presentamos un proyecto que era la Ciudad de la Salud de Cáceres, proyecto que está abandonado. ¿Cómo van a potenciar la innovación en la Ciudad de la Salud, la innovación en el sector de la salud, si el centro tecnológico que estaba previsto lo han abandonado? Y me dirán que está en marcha como una vía incubadora. En el presupuesto del año pasado aparecía 1 millón de euros que no se ejecutó. En este presupuesto vuelve a aparecer 1 millón de euros que creo que tampoco se ejecutará. Esperemos a que se vea el año y veremos que es un proyecto más que ha abandonado el Gobierno de la Junta de Extremadura. La vicepresidenta decía que quería no olvidar el pasado, había que ver lo bueno del pasado. Hablamos de las TIC. Lines ha sido abandonado por el Gobierno de la Junta, la gran bandera, lo que hacía que Extremadura fuera conocida en todo el mundo en el sector TIC, ha sido abandonado por el Gobierno del señor Monago. Como digo, compartimos el documento, compartimos el análisis, pero no lo que está haciendo el Gobierno de la Junta de Extremadura en estas materias. Creemos que hemos ido para atrás en innovación, en investigación. En los 2 últimos años, desde que gobierna el señor Monago, hemos ido para atrás. Y podrían decir que es consecuencia de la crisis económica y que es consecuencia de que la crisis económica no permite meter fondos. No es cierto, porque lo que ha hecho Extremadura es caer mucho más que el resto de España. La inversión en I+D en España ha caído la mitad de lo que ha caído en Extremadura. La inversión en I+D en España en crisis económica ha caído la mitad. El número de investigadores en España ha caído la mitad que en Extremadura en los 2 últimos años del Gobierno del Partido Popular. Por eso, sinceramente, nos parece muy bien el documento, creemos que es un gran acuerdo, pero creemos que tienen que cambiar las cosas. Creemos que no sirve la política que hace el Gobierno de la Junta de Extremadura en materia de innovación. Han recortado radicalmente los fondos de innovación en los últimos presupuestos y en los anteriores. Radicalmente. Vea las cifras. Pero no solo es que lo han recortado, es que ejecutan una parte muy pequeña de los presupuestos. El 57% en 2012, 57% ejecutado del presupuesto en innovación, cuando la media de todo el presupuesto es un 90 y algo %. Esa es la apuesta que hace el Gobierno de la Junta de Extremadura de Innovación. Es un gran acuerdo, pero si no conseguimos analizar la realidad, si no conseguimos ver los defectos, si no conseguimos ver en qué estamos fallando, no servirá absolutamente de nada, porque no deja de ser una cortina de humo, porque en este decorado de cartón piedra que nos tienen montado cada día, con grandes frases, con grandes anuncios que no son realidad, lo único que conseguimos es tener titulares nacionales, pero no que mejore la vida de los ciudadanos. No se consigue que hagamos mejores políticas de innovación. Se consigue que el presidente tenga mejores anuncios, pero no conseguimos cambiar la realidad. Si este acuerdo no conseguimos ponerlos en marcha, la realidad de Extremadura será mucho peor. Nosotros le pedimos que se pongan las pilas y se pongan a trabajar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. A continuación, señorías, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida la señora Cortés, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Como bien ha explicado la señora vicepresidenta, la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente, el quinto PRI y la Agenda Digital son documentos eminentemente esenciales para el futuro de Extremadura. Son esenciales no solo porque más del 40% de los fondos que lleguen a Extremadura para el periodo 2014-2020 deban de ir destinados a los 3 objetivos que son innovación, investigación, empresa y comunicación e información, sino porque precisamente la innovación es un factor clave para el desarrollo
económico de nuestra comunidad autónoma y había llegado el momento de dirigir todos nuestros esfuerzos hacia ese objetivo con independencia del dato porcentual que acabo de dar. Pero esos esfuerzos, señores diputados, deben realizarse con la colaboración de todos los grupos parlamentarios, como así ha sido. El acuerdo sobre innovación dentro de la estrategia de especialización inteligente para Extremadura me parece un ejemplo de salud democrática, porque entre todos nos hemos puesto de acuerdo para identificar y comprometernos con la hoja de ruta que va a seguir en los próximos años en materia de innovación e investigación, la tecnología de la información y la comunicación a través de estos documentos consensuados. Por ello, yo también quiero felicitar a todos los grupos de esta Cámara por el trabajo realizado y, por qué no, reconocer también las aportaciones que ha hecho el Partido Socialista, unas aportaciones que ahora dice el señor diputado que está de acuerdo porque está en papel, pero es que son las líneas estratégicas que van a llevar los gobiernos de ahora en adelante de Extremadura en esta materia. Pero siempre recordando que todos los grupos estamos de acuerdo con esta estrategia, con las líneas generales, como decía, que se van a llevar para llevar a cabo la nueva Extremadura. Felicitar, como no, la generosidad del Gobierno de Extremadura por contar con los grupos políticos, así como la escucha de los expertos externos e internos y abrir el proceso a toda la sociedad civil a través de Foro One, que es la verdadera protagonista de todo este proceso y del cambio que va a sufrir nuestra comunidad autónoma. Señorías, de aquí al año 2020 tendremos perfectamente marcadas las líneas a seguir para que entre todos hagamos posible la transformación económica que necesita Extremadura, garantizando uso eficaz de los fondos públicos, estimulando la inversión privada y concentrando los recursos europeos en aquellos sectores en los que verdaderamente somos buenos, en aquellos sectores que son claves para Extremadura y en aquellos otros sectores emergentes en los que todavía tenemos un gran recorrido. Debemos lograr el desarrollo económico y el progreso social, incrementando la competitividad de nuestros sectores económicos, reforzando la cohesión social y garantizando la sostenibilidad del modelo. Y yo estoy convencida de que todo eso se va a lograr a través de las estrategias puestas por el Gobierno regional. Tal y como ha dicho la vicepresidenta en su primera intervención, se han identificado como sectores en los que Extremadura presenta alto grado de especialización respecto a otras regiones, la agroalimentación, la energía, el turismo y la salud. Y los dominios científicos y tecnológicos transversales que ya también se han citado en esta Cámara. Es decir, esos dominios, al relacionarse con los sectores donde somos especialistas, pueden aportarnos un potencial de excelencia sin precedentes. La innovación, señores diputados, no es propiedad exclusiva de sectores tradicionalmente tecnológicos, y me refiero a sectores tradicionalmente tecnológicos, a la industria de la informática, a las telecomunicaciones, a la industria del automóvil, etcétera, etcétera, sino que la innovación se puede aplicar perfectamente a sectores extremeños tradicionales como la agricultura o la alimentación, y así lo han dicho en multitud de ocasiones la vicepresidenta y el presidente del Gobierno. Y no quisiera ser yo la que dé marcas para no excluir a otras que han innovado en los sectores más antiguos económicamente hablando, pero lo que hay que decir que es importante que esa sociedad con la que el Gobierno de Extremadura ha contado también para identificar los sectores donde se quieren aunar los esfuerzos se convenza de que Extremadura tiene mucho que decir, porque Extremadura tiene mucho y muy bueno, incluso diferente al resto. Tiene agua, tiene materia prima, tiene buen clima, tiene naturaleza sin comparación, tiene energía, tiene un ecosistema envidiable y tiene algo por encima del resto de las comunidades autónomas, el talento y el tesón que tienen los extremeños. Por supuesto que para que la cultura de la innovación se instale para siempre en la sociedad extremeña son necesarias las políticas de fomento de la cultura. Y a este grupo parlamentario al que represento nos parecen muy importantes todas las acciones del Gobierno de Extremadura encaminadas a despertar a la sociedad civil del letargo que desde los poderes públicos se nos venía abocando. Y por eso es importante resaltar que todo este acuerdo de innovación arrancó con el Foro One, que algunos tantos han criticado desde el principio. Y a partir de ahí, los cientos de participantes que han realizado sus aportaciones en los talleres sectoriales y en las encuestas de las diferentes versiones de los documentos. Porque tenemos que recordar, como aquí se ha dicho, que hemos sido puestos de ejemplo en otras comunidades autónomas y a nivel europeo
por la metodología que este Gobierno ha seguido. Incluso, señora vicepresidenta, que los grupos parlamentarios nos hayan felicitado por eso, excepto el Partido Socialista, es un síntoma de que la metodología ha sido ejemplar en este consenso. Señora vicepresidenta, como joven nos dolía profundamente ver cómo gran parte de los jóvenes de esta comunidad únicamente tenían como salida para un puesto de trabajo opositar a las oposiciones de la Administración regional. Y como joven también mi reconocimiento al presidente Monago y a su Gobierno por no ofrecernos lo mismo que nos estaban ofreciendo en los últimos 28 años, por ver que la sociedad extremeña tiene un gran potencial de conocimiento basado en las personas y por creer en todos y cada uno de los extremeños. Sin lugar a dudas, la innovación va ligada al emprendimiento y va ligada a la educación como factor clave de competitividad. De ahí que este Gobierno se haya adelantado a cualquier otra institución en sus objetivos por cambiar el modelo productivo de Extremadura. Aun cuando desde la oposición se haya criticado una y otra vez y desde el principio su obsesión porque todos los jóvenes se reincorporaran al sistema educativo como instrumento para dotar a la sociedad y al sistema productivo de personal cualificado, así como implantar la cultura emprendedora en el conjunto de la sociedad. Cuando unos no creían en ellos, el presidente Monago supo darles la oportunidad. Y ahora algunos vienen diciendo que fueron los primeros en creer en la innovación. Y es que yo creo que aquí todavía no nos ha quedado claro que hay que mirar de una forma global, de una forma a largo plazo, no con una mentalidad cortoplacista como se hacía en aquellos entonces. Si en aquellos entonces se hubiese pensado como hoy se ha pensado en Extremadura, quizás no hubiésemos heredado la Extremadura que nos tocó heredar en el año 2011. Y, evidentemente, el éxito de la implantación de la estrategia de innovación va a depender también del fortalecimiento de nuestro tejido productivo, favoreciendo nuevos modelos de negocio asociados a las TIC, así como el crecimiento de la existencia a través del estímulo de la cooperación y la innovación. Hay que dejar una cosa clara por encima de las demás, y yo no sé si conocen a Peter Ferdinand Drucker, que escribió mucho sobre la innovación y la sociedad del conocimiento, y decía que allí donde hay una empresa de éxito, hay alguien que tomó alguna vez una decisión valiente. Por eso, porque el Gobierno de Extremadura está siendo absolutamente valiente, porque todos los agentes y la sociedad civil en general estamos siendo valientes en apostar por un cambio de modelo para nuestra tierra, y porque tenemos jóvenes, tenemos emprendedores y tenemos empresas muy comprometidas, vamos a hacer de esta estrategia todo un éxito y estoy completamente convencida. Yo confío que dentro de unos años, como decía la vicepresidenta, dentro de una década podamos mirar atrás y digamos que todos fuimos parte de este cambio de la sociedad extremeña y de nuestra tierra. Que pongamos todos los esfuerzos para que esto sea así, como lo está haciendo el presidente Monago, volcando todos sus esfuerzos. Y yo termino ya, pero no antes sin leer un proverbio holandés que decía que cuando soplan los vientos de tempestad, unos corren a refugiarse y otros construyen molinos. Y a mí me parece el mejor ejemplo para definir qué es lo que está haciendo este Gobierno en materia de innovación. Ante problemas, soluciones, ante dificultades, ingenio. Y ese es el punto de partida de la innovación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Señorías, para finalizar el debate, tiene de nuevo la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno por tiempo de 10 minutos. Señorías, he dicho en mi primera intervención que no queríamos mirar al pasado. La situación del sistema de la ciencia y de la tecnología en Extremadura y la situación de la innovación en Extremadura está retratada en cada uno de los documentos que parten de un diagnóstico. Y hay un consenso generalizado porque son datos estadísticos. Extremadura es la región con menor densidad empresarial y con menor número de empresas innovadoras. Estamos a la cola, hemos estado históricamente a la cola en inversión en I+D+I, en inversión pública y en inversión privada, donde los ratios no se sostienen. Porque, fíjese, estamos hablando de un 0,83 de inversión en I+D+I cuando tenemos la media nacional en 1,33, a la europea
que supera el 2%, y ahí solo hay un 0,17 de inversión del sector privado, frente a un 30% de media en la Unión Europea de inversión de la Administración pública y un 70% de las empresas privadas. Por lo tanto, hay que dar la vuelta al modelo. Y yo, señor Ramos, yo hubiera agradecido que hoy aquí hubiéramos hecho un diagnóstico certero, pero usted ha dicho que no tenemos modelo en materia de innovación y que son 3 documentos consensuados que se han presentado, que se han avalado, que se han debatido y se han aportado entre todos los grupos parlamentarios trabajando con el Gobierno. ¿Esto no es un modelo de lo que queremos hacer de la innovación de cara al futuro? Lo que no tenemos es un modelo, porque su modelo y los datos lo avalan. Al final era humo, eso sí que era humo. Hombre, no. Un modelo referencial en todo el mundo, con estos datos que ustedes han consensuado. ¿Eso qué es? Y tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer la aspiración a cambiarlo, pero usted no puede considerar que porque no sea su modelo no tenemos modelo. No. Si los datos son los que son, tendremos que hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y eso es lo que pretendemos hacer. Yo me quedo con alguna afirmación que se ha hecho aquí hoy. Señor Beneyto, dice, no hay ninguna o ha habido contradicciones porque tenemos que ir a pedir financiación juntos, tenemos que trabajar juntos en los modelos o en las vías de financiación. No hay ninguna contradicción. Mire, es la primera vez en la historia de esta región que se consensúa con los grupos parlamentarios el diseño del Programa Operativo Europeo. Es la primera vez que hemos hecho documentos de planificación, como se ha reconocido en esta Cámara, que van a determinar el futuro de nuestra región en materia de innovación, que se consensúan con los grupos parlamentarios. Es la primera vez que se están coordinando acciones y constituyendo grupos de trabajo para acceder a programas de investigación como Horizonte 2020, y estamos coordinándonos con las administraciones, con los ayuntamientos, con las diputaciones, para generar sinergia, para que vayamos juntos, para ayudarles desde la Administración a la captación de fondos. Es importantísimo. Y dice, actuaciones prácticas. Presentamos un plan regional de innovación con una cuantía de más de casi 400 millones de euros y una inversión en innovación en este presupuesto, que se ha abierto, que se ha incrementado un 38%. Eso es decir, con los números, los que estamos diciendo con estos documentos de planificación, que tenemos que avanzar, que tenemos que invertir, que tenemos que romper con los ratios tradicionales que nos han situado a la cola en todos los índices. Y, señor Escobar, yo he tomado también apuntes hoy y usted ha dicho que se queda con la evaluación. Yo también, se lo aseguro, porque eso es lo que garantiza que vayamos bien en esa planificación, en esa estrategia. Pero es más, yo no me conformo con venir a comparecer aquí una vez cada mes o cada 3 meses, las veces que usted quiera o ustedes quieran. Yo creo que tenemos que dar un salto y dar un paso más. Y esa comisión o ese grupo de trabajo que se ha establecido para planificar, debemos darle continuidad en el tiempo para evaluar también, y lo ofrezco aquí, para que adaptemos incluso la planificación, porque los tiempos, la sociedad evoluciona a una velocidad vertiginosa y la planificación de hoy en esta materia que está avanzando a esa velocidad necesita también mecanismos de adaptación, y creo que debemos dar voluntad de que ese acuerdo se mantenga en el tiempo, y lo ofrezco hoy aquí, porque si no nos quedaremos en un instrumento de planificación. Y cuando dicen es que no se ha hecho nada, porque esto no es el arranque, señoría. No, no es el arranque. En estos 2 años y medio de Gobierno
Ha habido un plan de innovación y de competitividad para las pymes que está funcionando y que ha beneficiado ya a 470 empresas. Se ha creado una oficina de la innovación que en tan solo 4 meses ha desarrollado 40 conexiones de transferencia tecnológica. El Fondo Jeremy, referencia en España, que se está haciendo en Extremadura, que es para inversión en innovación. En la primera convocatoria, 15 millones de euros, agotado en 2 meses y medio. Segunda convocatoria, 13 millones de euros. Línea E2, sí. Estrategia estatal para la innovación, 8 millones de euros. Ayudas para la contratación de investigadores, por primera vez, 1.200.000 euros. Ayudas para contratar investigadores en los centros I+D+I, 2,6 millones de euros. Ayudas para centros de investigación, 1,2 millones de euros. Proyectos como, dice usted, con los americanos, pero por favor, que hemos firmado un convenio con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí, señor, ¿a usted le parece? Se ríen. O sea, es que se ríen y es el primer convenio que se firma en España con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y ustedes se ríen y hablan de acuerdos con los americanos. Así les ha ido porque no se toman en serio las cosas que se tienen que tomar en serio. La red de escuelas de I+D+I, ¿también le parece una chorrada a usted, señor Ramos, que se ríe? Pues no, porque hay que sensibilizar en el desarrollo científico y tecnológico como en el emprendimiento desde las edades más tempranas, porque no se ha hecho y ese camino lo tenemos que recorrer. Dice usted, lo del proyecto, los centros tecnológicos, que hemos abandonado centros tecnológicos. ¿Pero qué dice usted? Si lo que estamos haciendo es llenar de capital humano el ladrillo, que ustedes hicieron ladrillo en centros tecnológicos y lo que hay que hacer es llenar de capital humano. Sí, claro que sí. El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas fue un planteamiento de un gobierno socialista y era un planteamiento bueno y lo hemos adoptado y lo hemos puesto en marcha porque fue un planteamiento bueno, pero lo que no era un planteamiento bueno, pues ha habido que reinventarlo. La creación del Centro Europeo de Empresas e Innovadoras, una realidad ya en Extremadura. La coordinación con la Universidad de Extremadura para captar fondos nacionales y regionales. Mire usted, 4 proyectos han captado este año 12 millones de euros por un trabajo conjunto de horas sentados con la universidad para captar proyectos que de otra forma hubiera sido imposible. Por lo tanto, no es que no se haya hecho nada, es que no se ha seguido en muchos caminos los que ustedes emprendieron porque no eran exitosos y ha habido que darle una vuelta a todo esto. Por lo tanto, señoría, yo creo que hay que ser mucho más serio en las valoraciones. Y dice usted, en la metodología no ha sido buena. No, ha dicho no. Al final, he anotado porque he cogido apuntes, dice, ustedes no lo han... ¿Saben lo que nos han contestado los empresarios y los sindicatos? Que no se han sentido representados. Pues yo no tengo esa percepción. Primero, porque esta metodología algo será o algo tendrá de buena cuando lo reconocen todos los grupos parlamentarios. Todos los grupos parlamentarios. Bueno, usted ahora sí también lo reconoce. Bueno, pues todos los grupos parlamentarios y se ha valorado positivamente por la Comisión Europea como metodología de trabajo. Pero dice usted que los sindicatos no se sienten representados. Y que el ejemplo era el Pacto Social de reforma para Extremadura. Digo, mire usted, es un modelo. Ustedes se sentaban primero con los sindicatos, traían el documento casi cerrado al Parlamento y nos sentábamos después en el Parlamento. Ese no es nuestro modelo. Creemos que hay que dar la prioridad y el protagonismo al Parlamento porque lo defendíamos en la oposición y lo defendemos en el Gobierno. Pero eso no significa no contar con los sindicatos, porque los sindicatos han estado en las mesas de negociación, han estado en todos y cada uno de los órganos que han redactado estos documentos. Sí, hombre, ¿cómo que no? Dice, no, porque no estábamos o no nos sentamos como ustedes se sentaban con un equipo de trabajo con los sindicatos, con los 2 sindicatos. No, están participando en el comité científico, en la comisión que se ha creado al efecto y forman parte de la estructura de sociedad civil que tenemos. Se sientan a nivel de paridad con el resto, con representantes de la universidad, con representantes de la patronal. Bueno, dice que no. En definitiva, señorías, que
hay una hoja de ruta trazada, que podemos estar juntos o podemos seguir discutiendo sobre matices que creo que no nos llevan a ningún sitio. Hay unas líneas marcadas por el Gobierno muy claras, determinantes en el impulso a la investigación, al desarrollo, a la innovación, porque nos tenemos que acercar a las regiones de vanguardia, de verdad y con datos en materia de I+D+I. Esa es la aspiración y tenemos, para conseguirlo, que autoevaluarnos, que ser muy exigentes, que tender a la excelencia, que buscar financiación, financiación por todas las vías, financiación en excelencia competitiva. Y eso nos exige estar muy bien preparados y preparar a nuestro tejido productivo y ayudar a las empresas y concienciar y sensibilizar socialmente, porque nos va en ello y el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. El sexto punto del orden del día, señorías, está formado por 4 propuestas de impulso. La primera es la propuesta de impulso ante el Pleno número 159, instando a la Junta de Extremadura a modificar la legislación vigente para impedir que los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, personal directivo y personal eventual puedan participar en las ofertas públicas de empleo que se aprueben o se desarrollen en el tiempo en que sea efectivo su cargo. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, con registro de entrada 15.926, con texto corregido mediante escrito con registro de entrada 16.085. Para su defensa por dicho grupo tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el señor Escribano Sánchez. El señor Escribano Sánchez tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Solo para comunicarle que retiramos la propuesta de impulso porque hay una modificación que queríamos introducir en los puntos 1 y 2 y, por lo tanto, la damos por retirada. Muchas gracias, señor Escribano. La siguiente propuesta de impulso es la número 160, instando al Gobierno de Extremadura a crear una oficina de control de las oposiciones convocadas por la Administración regional, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, con registro de entrada 15.940. Para su defensa tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida la señora Rubio Díaz, por tiempo de 10 minutos. Buenos días, señorías. Bajo a esta tribuna para presentar la propuesta de impulso que se presenta desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida para establecer o para instar al Gobierno de Extremadura a que se constituya una oficina de control para todas aquellas oposiciones que sean convocadas desde la Administración regional. Y hacemos esta propuesta de impulso, señorías, porque estamos convencidos desde este grupo parlamentario y porque lo hemos defendido desde la oposición, pero también ahora como grupo que sustenta al Gobierno y porque ahora es posible hacer realidad todas aquellas cosas que proponíamos desde la oposición, podemos ahora proponerlas e instar al Gobierno para que sean una realidad inmediata y garanticen una serie de principios fundamentales y básicos que garantizan que todos los procesos selectivos que se realicen en nuestra comunidad autónoma, en nuestro ámbito competencial, en nuestra Administración regional, garanticen esos principios de igualdad, capacidad y mérito que garantiza la propia Constitución española. Porque estamos convencidos que los procesos selectivos de opositores no pueden tener color político y se hace necesario proteger no solamente la legalidad, sino también el derecho de todos y cada uno de esos opositores que se presentan a dichos procesos y vaya por delante el reconocimiento y el esfuerzo de estos opositores, no solamente el económico, sino también el personal y el intelectual, para participar en dichos procesos selectivos. Solamente por ese esfuerzo que dedican a presentarse a dichos procesos selectivos merecen el esfuerzo por parte de todos los grupos parlamentarios para que llevemos esta propuesta de impulso y para que busquemos el consenso del resto de los grupos parlamentarios para garantizar esos derechos fundamentales
Tenemos que velar por la seguridad jurídica de los procesos selectivos, tenemos que velar, sobre todo, por ese derecho a la participación, pero que sea desde esa confianza social que se tiene que recuperar en la sociedad, pero también que se recupere, sobre todo, esa lealtad y esa credibilidad en la clase política. Han sido muchos los años durante los cuales han venido celebrados procesos selectivos sobre los cuales siempre ha sobrevolado esa sospecha de la regularidad del proceso y no podemos permitir desde este grupo parlamentario que eso siga ocurriendo. Tenemos que velar y garantizar la regularidad de los procesos selectivos en aras a la protección de esos derechos de los opositores. Por eso proponemos a través de esta propuesta de impulso la constitución de un órgano de control que permitirá reforzar también la labor que desde el Parlamento podemos llevar a cabo los grupos parlamentarios. Una oficina de control que garantice, y velemos por la legalidad y por el cumplimiento de esos principios fundamentales que rigen los procesos selectivos, que reitero, capacidad, mérito e igualdad. Por eso proponemos esta propuesta de impulso de una manera genérica y nada cerrada, porque no queremos desde este grupo parlamentario, como grupo que sustenta al Gobierno, cerrar ni limitar quienes deben componer este órgano de control para garantizar la legalidad de dichos procesos selectivos. Un órgano de control que, en definitiva, lo que vendría sería a reforzar esos principios, a reforzar la labor del Parlamento y, como decía al principio de la intervención, algo que se ha pedido desde la oposición por el Partido Popular cuando estaba en la oposición y que se ha reivindicado siempre y que ahora puede ser una realidad, instando al Gobierno de Extremadura. Gobierno que ha dado un paso adelante para garantizar la transparencia y la legalidad de los procesos selectivos, y así se ponía de manifiesto hace escasos días cuando salían las informaciones de presuntas irregularidades en el proceso selectivo del SEE. A partir de ese momento, el Gobierno de Extremadura, un Gobierno serio, comprometido con políticas serias en lo que es gestión de personal, daba un paso adelante y anunciaba medidas muy importantes que van a garantizar esos principios que rigen los procesos selectivos. Se anunciaban por parte del Gobierno un conjunto de medidas de aplicación inmediata y a corto plazo, que serán una realidad de manera inmediata en esos procesos selectivos que se van a gestionar por primera vez por el Gobierno de Extremadura, un Gobierno del Partido Popular, y que se convocaban a finales de diciembre del 2013 y que va a garantizar, entre otras, que se lleven a cabo esos procesos selectivos teniendo en cuenta la posibilidad de limitar e impedir que altos cargos y miembros del Consejo de Gobierno se presenten a esos procesos selectivos, ampliar el marco de incompatibilidades a la hora de presentarse a esos procesos selectivos, limitar la designación nominal de los tribunales, entre otras de las medidas que se ponían en marcha, así como también una labor muy importante que hasta ahora se había dejado de un lado o se le había quitado cierto valor a la hora de velar por esos principios fundamentales, reforzar la labor que hacen los sindicatos dentro de los procesos selectivos, que sin duda son los máximos garantes de la legalidad y la objetividad de dichos procesos selectivos. Todas esas medidas eran anunciadas por el Gobierno de Extremadura, como digo, hace escasos días. Por eso, nosotros, junto con esas medidas, estimamos que también es conveniente instar al Gobierno a que cree esta figura o este órgano de control, porque con todas estas medidas garantizaremos la máxima transparencia, la máxima objetividad en dichos procesos selectivos. Así, también decir que desde el Gobierno de Extremadura se convocaban procesos selectivos que se van a poner en marcha, un total de 576 plazas en el ámbito de la Administración general, que hacen que dentro de ese marco de procesos selectivos de los opositores defendemos, como decía al principio, que ningún proceso selectivo debe estar marcado por ningún color político. Debemos garantizar y proteger de una manera energética los derechos de los opositores. ¿Para qué? Para garantizar fundamentalmente todas esas garantías de acceso justo y transparente al ámbito de la Administración pública.
Sobre todo, desde el Parlamento queremos también reforzar esa labor que se está haciendo por parte del Gobierno de Extremadura, que está abogando por establecer en nuestra comunidad autónoma de una manera pionera y responsable un modelo más transparente, más garantista para el opositor, un modelo en el que, sin duda, se vele porque sean regulares, es decir, evitemos esas posibles irregularidades y que en el caso en que esas existan se persiga, se investigue y se lleve hasta el final al objeto de depurar las posibles responsabilidades. A este respecto, el Gobierno de Extremadura ya ha puesto en marcha, como decía, un conjunto de medidas a la cual nosotros queremos sumar la que hoy presentamos a través de esta propuesta de impulso, una oficina de control de esos procesos selectivos que, como decía, va a permitir garantizar y reforzar la labor que desde el Parlamento y los grupos parlamentarios podemos hacer velando por esos derechos fundamentales, por esos principios de capacidad, mérito e igualdad que deben regir todo proceso selectivo y que, en definitiva, lo que nos tiene que preocupar es velar no solamente por esos derechos, como decía, y esos principios constitucionales, sino también recuperar la confianza social que a día de hoy y como consecuencia de presuntas irregularidades en procesos selectivos y durante largos años de distintos gobiernos socialistas en la Administración regional han puesto en duda y han hecho que por parte de todos y cada uno de esos opositores que se presentan de una manera decidida, buscando acceder a un puesto fijo, en condiciones de igualdad, en condiciones de capacidad y mérito, en definitiva, que entre todos defendamos a través de este órgano de control la regularidad de esos procesos selectivos para conocer de primera mano y desde el primer momento en que se convocan dichas oposiciones todas y cada una de las distintas fases del procedimiento selectivo. Señorías, estimo que esta propuesta de impulso viene a garantizar, en definitiva, que todos contribuyamos de una manera decidida para que no ocurra lo que ha venido ocurriendo hasta ahora y, sobre todo, para garantizar también que en aquellos momentos en los que hay un traspaso de gobiernos garanticemos la lealtad y la confianza no solamente de los ciudadanos, sino también para que actuamos con lealtad respecto del gobierno que sale al entrante, porque no se puede actuar de espaldas al Gobierno ni tampoco parece que tiene mucho sentido común convocar oposiciones cuando un Gobierno se encuentra en funciones. Por todo ello, señorías, instamos al Gobierno de Extremadura a que, junto con esas medidas, también se ponga en marcha esa oficina de control para, en definitiva, como decía, garanticemos la regularidad de los procesos selectivos de los opositores. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. ¿Algún grupo va a utilizar el turno en contra? Pregunto a los portavoces. No. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas Precres, el señor Benito Pita tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. No deja de ser curioso que cuando una exconsejera del Gobierno anterior aparece en los medios como que se ha presentado y ha sacado unas oposiciones, al poco tiempo los dos partidos mayoritarios traigan propuestas para, no sé si tranquilizar conciencias o para intentar que, supongo que también, que estas cosas no se vuelvan a producir. El Partido Socialista ha retirado su propuesta, sus razones tendrá, y el Partido Popular sigue con ella. Pero cuando estas propuestas tienen que venir a una asamblea, significa que algo en la mal llamada clase política no funciona o no funciona demasiado bien. Los políticos deberían dar ejemplo y cuando aceptan un cargo deberían ser consecuentes con el cargo que aceptan y saber que mientras están ejerciendo ese cargo no deben presentarse a ciertos exámenes, a ciertas oposiciones que están programadas y propiciadas por los mismos estamentos a los que están representando. Yo creo que eso debería ser lo normal
Y no habría ni siquiera que legislarlo, porque eso debería ser la moralidad, la ética de aquellas personas que aceptan un cargo público y que eso va añadido en el cargo. Es verdad que las oposiciones siempre hay por parte de alguien o de alguno o de algún grupo la sospecha de que pueda estar más o menos manipulada, tocada, no lo sé. No me gustaría aceptar ningún adjetivo calificativo. Yo he sido presidente de Tribunal de Oposiciones en 5 ocasiones de secundaria y le puedo decir a ustedes que es un trabajo que no es nada agradable, sobre todo cuando empezaron a haber oposiciones en las comunidades autónomas. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de los miembros de los tribunales conocíamos a la mayoría de los opositores. Algunos incluso habían sido compañeros tuyos en el mismo centro. Y eso sí es un problema. Eso sí es un problema. Esa endogamia que se crea cuando las oposiciones se hacen a nivel autonómico, sobre todo en comunidades como la nuestra, tan poco habitada, crea más de un problema a los tribunales. Por eso digo que no envidio, y yo, por lo menos cuando lo he sido, no me he estado demasiado a gusto. Sobre todo en los tribunales, ya digo, en la comunidad autónoma. Fui presidente de tribunal en Madrid y en Oviedo, pero aquí, en esta comunidad autónoma, la verdad es que es complicado. Ahora queremos sacar un ente que controle estas oposiciones y que haga que, que normalicemos de alguna manera quién puede presentarse, quién no puede presentarse, qué control se hace de los nombramientos de los tribunales, los plazos, los exámenes, cómo se hacen o cómo no se hacen, si hay sorteo en los temas o el tema vaya impuesto por el tribunal, etcétera, etcétera. Esto demuestra que el tema de las oposiciones, pues siempre tendrá, yo creo que es el mejor sistema que hay dentro de los problemas que tiene. Y no creo que sea fácil sustituirlo por otro. Hay que elegir a los que demuestren que tienen más conocimientos y más capacidades, porque es la forma de que los mejores, los más preparados, lleguen a ocupar los cargos que ofrecen las entidades públicas. En teoría, esa es la teoría. La práctica sabemos que no son perfectas. Sabemos que no son perfectas y que existen, pues algunas veces agravios. También es verdad que ocurre. Y todo eso se debe corregir desde la misma Administración. Yo no creo que sea necesario crear esos controles, esos consejos de control, porque debe ser la misma Administración la que regule y normalice las oposiciones para evitar que ocurran cosas raras. Y entiendo que en el caso de los políticos, tanto personal eventual como cargos directivos, como directores generales, como consejeros, es su propia ética la que debería hacer que no se presentaran a esas pruebas cuando están ostentando un cargo. Y es algo que no habría que ponerlo en ningún lado. Nos quejamos los políticos de la desafección que tiene la sociedad hacia nosotros, de lo que se meten con nosotros, y resulta que nosotros venimos aquí a decir que vamos a ver si ponemos normas para que nosotros mismos no hagamos cosas que no tenemos que hacer. Yo no entiendo esta forma de hacer las cosas. Yo no creo que haya que decir que vamos a poner aquí una normativa... Señoría, vaya terminando, por favor. Enseguida termino. Que haya que poner una normativa aquí especial para que los cargos no puedan presentarse. Yo creo que los cargos, per se y por ética, no deben presentarse. Y punto. Y eso lo deben saber cuando cojan el cargo. Y si quieren presentarse, pues que no acepten el cargo y Santa Pascuas. Pero el resto es ponernos nosotros a nosotros mismos una serie de apellidos que a ninguno nos gusta que nos lo pongan. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes, el señor Casco Ruiz, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta.
Yo coincido con usted, señor Beneito, que efectivamente hay cosas que no deberíamos plantearnos en esta vida. Una persona que ha sido consejera no debería presentarse a unas oposiciones que ella ha convocado, y aquellos que son directivos no deberían presentarse a las oposiciones que ha convocado su Gobierno. Pero esto no deberíamos regularlo por ley, debería formar parte de la ética de cada uno de nosotros. Porque cuando los políticos no nos comportamos con esa ética, sucede lo que sucede, el descrédito y la desconfianza de los ciudadanos, no solo hacia los políticos, que no estaría mal, sino hacia la propia política, es decir, hacia las instituciones democráticas. Y eso sí es preocupante. Y el comportamiento que estamos teniendo los políticos en este país, que estamos teniendo y que hemos tenido en este país, contribuye al descrédito de las instituciones democráticas. En política hay que ser honrado y parecerlo. Me han escuchado ustedes esta frase, las dos cosas, porque si no, no sirve. Hay que ser honrado y además tenemos que convencer al votante, al ciudadano por el cual estamos aquí, que somos honrados y que actuamos con honradez. Y sin embargo, efectivamente, en todo proceso de oposiciones, la sospecha es permanente. En Extremadura, en las regionales, en los ayuntamientos, en las diputaciones. De hecho, el enchufismo, que ha formado parte de la historia trágica de este país, tiene mucho que decir al respecto. El momento paradigmático fue la Restauración, cuando en la alternancia entre los dos partidos, los liberales y los conservadores, Sagastas y Cánovas, Cánovas y Sagastas, un importante monto de trabajadores salían del Gobierno para que entraran otros en el momento en el que se producía el cambio de Gobierno. Por desgracia, ese modelo ha seguido muy vigente y muchos ciudadanos, con razón, porque le hemos dado razones, tienden a sospechar de sus políticos y de aquellos políticos que convocan oposiciones con el descarado objetivo de colocar a afines, familiares o personas de su cuerda. Por lo tanto, bienvenido sea toda medida que contribuya a que las oposiciones en este país y en esta comunidad sean transparentes, sean éticas y se consagre el principio de igualdad de oportunidades. Señora diputada, si yo hubiera tenido que votar esta iniciativa por la justificación y dada ese énfasis que yo calificaría casi de peloteo hacia el Gobierno, donde se comparte todas y cada una de las medidas anunciadas del Gobierno, magníficas, extraordinarias, impecables, maravillosas, pues probablemente me lo pensaría. Pero vamos a entrar en el contenido, que es crear la Oficina de Control de las Oposiciones. Bienvenido sea. En todo caso, imagino que este Parlamento tendrá mucho que decir sobre esas oficinas e incluso participar, según veo en el enunciado. Esperemos que efectivamente eso podamos discutirlo entre todos, porque no nos gustaría caer en el bucle de tener que crear una oficina de control de la oficina de control de las oposiciones y de manera reiterada estar cayendo ahí. Por lo tanto, vale, bienvenido sea. Tenemos que garantizar, por lo tanto, oposiciones limpias donde se consagre la igualdad de oportunidades. Yo creo que es triste que tengamos que estar discutiendo hoy esto aquí. Es triste por el contexto en el que lo estamos discutiendo. No deberíamos estar discutiéndolo. Debería ser claro y diáfano que el comportamiento de un responsable político debe guiarse por la ética. Por desgracia, no ha sido así. No quiero caer en el reproche, que además sería demasiado gratuito y demagógico, de hacia uno y hacia otro, o lo que es peor, que esto se convierta, afortunadamente en las intervenciones que hasta el momento se han mantenido, no es así, en un mutuo reproche. Vamos a intentar entre todos mejorar las oposiciones, sabiendo además, y también hay que decirlo, que la inmensa mayoría de quienes nos dedicamos a la política actuamos con absoluta honradez en cada uno de nuestros ejercicios, porque eso también hay que decirlo. Vamos a intentar, por lo tanto, entre todos, mejorar las oposiciones en esta comunidad, además, fundamental, porque para muchísimos extremeños es la única posibilidad de encontrar un puesto de trabajo.
Somos la empresa más importante que existe en Extremadura, la administración Señoría, vaya pública. terminando. Voy terminando. Y, por lo tanto, le debemos a los extremeños que confíen en cómo realizamos las oposiciones para la empresa más importante que existe en Extremadura, que es la administración pública. Bienvenido sea ese consenso y esperemos, y con eso termino, que la oficina que va a salir, porque entiendo que va a contar con el apoyo unánime o mayoritario de esta Cámara, que en esa oficina sí podamos también todos los grupos parlamentarios, junto con el Gobierno, poder consensuar cómo debe funcionar y quién debe integrarla. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Escribano Sánchez, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Yo creo que lo que estamos haciendo aquí esta mañana es lo que deberíamos hacer en casi todas las ocasiones que hay pleno o hay comisión. Hay dos cuestiones que el lenguaje diferencia claramente. Una es el debate y otra es la discusión. A veces, cuando se discute, lo que se intenta es enfrentar posiciones, pero cuando se lleva las cuestiones al debate, lo que se intenta es poner de acuerdo esos puntos de vista diferentes y llegar a algo que sirva para todo el mundo. Nosotros nos hemos manifestado siempre en contra de la concurrencia a las ofertas de empleo de los altos cargos. Y hay una cosa, para empezar con la parte de debate mía, en representación de mi grupo parlamentario, con la que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera del Partido Popular. Le refiero que durante la etapa de los gobiernos socialistas, los altos cargos y los directivos de los organismos autónomos no podían concurrir a las ofertas de empleo público por decisión política. Eso es ética y estética. Y ahora de lo que estamos hablando es de trasladar la ética y la estética a los documentos para que quede constancia de que no solamente existe la intención, sino que además existe la voluntad política de que quede reflejado por escrito. Es verdad que, a pesar de la aprobación consensuada por todos los grupos de la Cámara de la Ley de Transparencia y Gobierno Abierto, y a pesar de los intentos del Gobierno de la Junta de Extremadura de trasladar a la ciudadanía que esto es un Gobierno transparente, una Administración transparente que cree en la eficiencia y en la eficacia, a pesar de todo eso, a pesar de todas estas buenas intenciones, sin embargo, este Gobierno de la Junta de Extremadura permite que haya altos cargos y directivos del Servicio Extremeño de Salud que se presenten a oposiciones cuando ellos están en activo en la política y los que le van a corregir y poner los exámenes son compañeros y subordinados suyos. Dijo el consejero de Administración Pública en su día que nada es comparable. Desde luego que no. No es comparable una persona que ya ha dejado las acciones de gobierno y que es una civil más y que se presenta a oposiciones y que un Gobierno, si quiere, puede modificar los tribunales y los exámenes, a alguien que, estando en activo, se baja del podio y se sienta a examinarse con esos compañeros y subordinados que les están poniendo los exámenes. Y con esto lo único que quiero decir no es discutir, sino debatir que el procedimiento necesita de regulación escrita. Por eso nosotros hoy hemos retirado nuestra propuesta de impulso, porque consideramos que lo que hay que hacer es una proposición de modificar la Ley de Función Pública en el sentido de que no se permita que los altos cargos de la Administración autonómica, en el ejercicio de su función, puedan presentarse a las ofertas de empleo público. Yo creo que se hace necesario articular, por lo tanto, procedimientos que garanticen la igualdad de oportunidades dentro del sistema del mérito y de la capacidad. Y es verdad, tiene razón el señor Cascos cuando dice que hay cosas que son obvias y que quizás no deberían hablarse. Pero también les refiero, compañeros y compañeras de los grupos parlamentarios, que el hecho de traer aquí las cosas a hablarlas para que la ciudadanía se entera no es ni más ni menos que un ejercicio de transparencia. Evidentemente es un ejercicio de transparencia y hay cosas que son obvias. ¿Cómo es posible que hoy sigamos hablando del feminismo y del machismo? Pero hay que seguir hablando, porque efectivamente existe todavía machismo. Y hay que hablar de muchas cosas, y al traerlas a un Parlamento, a una Asamblea, de lo único que estamos dando a conocer a la ciudadanía es que los que estamos aquí, las que estamos aquí, estamos dispuestos a hablar de esas cosas, porque queremos que haya transparencia, porque queremos que la ciudadanía se entere claramente de cuáles son nuestras intenciones. Y es verdad que hay algunos políticos y algunas políticas
que hay que ponerle la cruz, pero eso no quiere decir que todos los que se sientan aquí o en cualquier parlamento haya que ponerle la cruz. Yo conozco a gente honrada, trabajadora y buena con independencia de los grupos políticos en los que estén. Y conozco también a mujeres que les hubiera gustado votar en contra del aborto, pero por disciplina de partido tienen al final que decir lo que le hace su dueño y el señor. Pero hay que hablarlo aquí y hay que traerlo aquí para que la ciudadanía vea que los que estamos aquí les representamos dignamente y no estamos haciendo ningún paripé. Yo creo que ya es hora de que la Administración, la Asamblea, los sindicatos, los trabajadores impliquemos en la tarea de contar lo que estamos haciendo en beneficio de todos los ciudadanos. La transparencia, les vuelvo a repetir, no es un fenómeno, es una actitud ante la vida. Y ya va siendo hora de que cambiemos el rumbo de algún refrán como de que en casa del herrero cuchillo de palo. No estamos a favor de una oficina de control, pero sí la vamos a apoyar, porque creemos que es una manera como otra cualquiera de que las cuestiones sean realmente transparentes y sirvan para que la ciudadanía se vea representado en estos sitios como puede ser el Parlamento de Extremadura. Muchas gracias, señores y señoras. Muchas gracias, señoría. Cierra el debate el autor de la iniciativa por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida. Tiene la palabra la señora Rubio Díaz por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Mire, señoría, y me refiero en primer lugar al portavoz del Partido Socialista, ustedes han retirado su propuesta de impulso porque no tienen ninguna credibilidad ante la ciudadanía. 28 años de gobierno socialista pudieron modificar la legislación y no lo hicieron. Y voy al debate porque tiene que ver con la cuestión, evidentemente. Nosotros planteamos que se insta al Gobierno de Extremadura a constituir una oficina de control que se pidió desde la oposición y a la que ustedes hicieron en multitud de ocasiones caso omiso. Y quiere bajar a esta tribuna a dar lecciones ahora de ética, de coherencia y transparencia. Pero si usted no sabe lo que es eso, no lo han aplicado durante los 28 años. Durante 28 años no lo han aplicado en un solo momento. Y se atreve usted a faltar a la verdad también. Y dice, sí, durante la etapa del Gobierno socialista, ningún alto cargo, ningún miembro del Consejo del Gobierno, ningún directivo se presentaba a los procesos selectivos. Pues mira, le voy a decir 3 cuestiones o le voy a plantear 3 reflexiones. Primero, entonces expliquen a los ciudadanos cómo es posible que la exconsejera de Sanidad participa en un proceso selectivo que convoca ella misma en funciones y designa ella misma el tribunal. ¿Eso cómo se llama? Otra cuestión. Directores generales que renuncian al cargo se presentan a las oposiciones y posteriormente son nombrados consejeros. Y a más, convocan en funciones las oposiciones y en vez de establecer el plazo normal que se establece para presentar solicitudes entre 1 mes y 20 días, establecen un plazo de 2 meses. ¿Por qué y para qué? Y quieren dar lecciones de transparencia. Mire, señor escribano, podemos coincidir en muchas de las cuestiones que se han planteado por parte de los 3 grupos parlamentarios, como son que es verdad que nos debe unir el sentido común, que es verdad que nos debe unir la ética y que es verdad, señoría, que no deberíamos estar planteando en este Parlamento un debate parlamentario planteando la constitución de una oficina de control. Pero, señoría, claro que sí, claro que se hace necesario y se hace necesario por muchas de esas informaciones que han salido a la palestra, como decía al principio en la exposición de la intervención, que ponían de manifiesto presuntas y posibles irregularidades en los procesos selectivos, porque nosotros, como grupos parlamentarios, en esta sede parlamentaria, como representantes de todos y cada uno de los ciudadanos que nos votaron, debemos tomar y plantear soluciones a estas cuestiones. Y eso es lo que hacemos desde este grupo parlamentario. Instar al Gobierno de Extremadura a constituir esa oficina de control que garantice y vele esos principios fundamentales que rigen cualquier proceso selectivo del opositor. Por respeto al opositor, señorías, por respeto al opositor,
por respeto a ese esfuerzo personal, a ese esfuerzo económico y a ese esfuerzo intelectual. Por eso, señorías, nosotros vamos a instar al Gobierno de Extremadura a que ponga en marcha esa oficina junto al resto de medidas que se han puesto ya en conocimiento y se han hecho públicas desde el Gobierno de Extremadura, que van desde esas limitaciones para impedir expresamente que se lleven a cabo las presentaciones por altos cargos y miembros del Consejo de Gobierno, para limitar también y hacer mucho más extensivo el catálogo de incompatibilidades, para acabar con la designación nominal de los tribunales y que estos sean designados por sorteo y para reforzar la figura de los sindicatos en los procesos selectivos, que son sin duda los máximos garantes de la objetividad, de la transparencia, de la lealtad y que generan confianza en la ciudadanía. Por eso, señorías, acabo mi intervención diciendo que efectivamente con esta oficina de control vamos a poner en marcha y vamos a garantizar esa regularidad del proceso selectivo del opositor y, sobre todo, una cuestión muy importante. Plantean ustedes y hacían referencia también en su intervención a altos cargos y a personal directivo y eventual. Y hay un elemento determinante y definidor. Lo que no pueden pretender es ahora sacrificar a todas aquellas personas que están participando en procesos selectivos del SES, que fueron convocados por el Gobierno socialista en funciones y quieren ahora que limitemos un derecho. Señoría, una reflexión. ¿Quiénes somos nosotros para limitar ese derecho a la participación pública en condiciones de igualdad que tiene cualquier opositor, cuando muchos nombramientos se han llevado a cabo con posterioridad? Por lo tanto, señorías, seamos serios, garanticemos y velemos con órganos como este por garantizar la seguridad jurídica y, sobre todo, ese derecho a la participación pública y para reforzar esos principios fundamentales de capacidad, mérito e igualdad que, como digo, deben ser un ejemplo en la ciudadanía y deben ponerse en valor, haciéndose efectivos pues, a través de mecanismos que lo garanticen, como puede ser, además de las medidas que se anuncian por el Gobierno, esta oficina de control, que queda abierta, como digo, se ha traído a debate a este Parlamento porque no hemos querido nosotros poner los límites ni en la composición, señoría, ni en la organización, ni en el funcionamiento. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Rubio. Señorías, concluido el debate de la presente propuesta de impulso, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 64, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes queda aprobada la propuesta de impulso. Señorías, la tercera propuesta